Bueno, ahora sí, arrancamos con la tercera clase de absorción atómica. La idea de hoy entonces es crear un método de trabajo. Hasta ahora vimos que absorción atómica sirve para cuantificar minerales y de esta manera quiero enseñarles un poco cómo se hace un control de calidad externo. Por ejemplo, vamos a darlo hoy como ejemplo en el caso de los alimentos. La práctica que hacemos comúnmente en la escuela es un sólido, o puede ser una salchicha, que tienen un ejercicio para hacer ahí en salchichas, medir la cantidad de sodio. Por ejemplo, el control de calidad externo de una partida de bienísimo, vamos a poner, para poder sacarlo a la venta, me dice que yo tengo que corroborar que lo que dice el envase es cierto, o sea, tengo que presentar por norma un control de calidad interno, o sea, de su propio laboratorio, y un control de calidad externo, o sea, un laboratorio que avale que lo que yo digo es cierto. Entonces, yo soy el laboratorio externo. Bien, tengo que comprobar que lo que dice en el envase, la cantidad de sodio que dice el envase, es cierto. En este caso, el día de hoy lo vamos a hacer con hierro en harinas. Vieron que las harinas, por ley, tienen que venir fortificadas en hierro, ¿sí? Entonces, también, en función de lo que diga el envase, yo voy a corroborar que lo que dice es cierto o no. Ahora, ustedes se pensarán, yo tengo que tratar de que esa muestra, que es un sólido, convertirla en una solución acuosa. ¿Cómo voy a hacer? ¿Sí? Una salchicha, bueno, puedo hacer cenizas o puedo hacer digestiones en base húmeda, se llaman. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, el tratamiento de la muestra. Hay de dos tipos. Están la digestión en base húmeda, que es la hidrólisis ácida, es un sistema abierto, por ejemplo. Se hace 1 gramo de esa muestra con 7 mililitros de nítrico y 4 de ácido clorhídrico. Ojo que esto no es agua regia. No sé si han llegado a ver este año o el año anterior. ¿Vieron lo que es agua regia? ¿Qué me puede decir qué es agua regia? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Bueno, es al revés. Es más de clorhídrico y menos de nítrico. ¿Sí? Bien. Se usa mucho para digerir toda la fase orgánica de esa matriz. Matriz, estoy hablando de la muestra. Bien. Entonces, por ejemplo, esta foto que yo tengo ahí, que les puse en ese gráfico, a ver, voy a agarrar mi punterito, a mí me encanta el puntero, ¿eh? Imagínense si me tienen que imitar en una clase virtual. ¡Wow! ¿Dónde estará mi imitadora? Que tanto lo hacían, me cargaban cuando yo escribía en el pizarrón, atorrantes. Bueno, entonces, acá tengo una mezcla de nítrico con clorhídrico. En ese entonces estábamos haciendo un proyecto de fitorremediación. ¿Qué hacíamos? Había una planta que se llamaba Arundodonax, esas plantas de cañas que están al costado de la ruta, ¿sí? Que lo que hacíamos era contaminarlas con metales pesados. Entonces, queríamos asegurarnos de que la cantidad de que había de esa planta en crecimiento me absorbía los metales pesados. Entonces se podía usar como para buscar la manera de descontaminar las aguas o suelos, ¿sí? Bien, entonces hacíamos el tratamiento por separado. Por un lado le hacíamos a las raíces y por otro lado al tallo, ¿sí? Entonces triturábamos el tallo, acá lo que teníamos era en seco, pesábamos esa muestra y anotábamos el peso. Y en función del peso veíamos la cantidad de mineral que absorbe. Nosotros sabíamos con qué solución la contaminábamos. Esa podía ser un caso. En este caso ahora lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos qué cantidad de hierro puede llegar a tener una muestra, 1 gramo de harina, porque el envase lo dice, ¿sí? Fíjense en la foto que están los pedacitos de pasto, digamos a decir así,
con una mezcla de nítrico y clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se deja calentar, no a fuego directo, sino en manta, en una campana. Van a ver unos vapores de óxido nitroso de color marrón hasta casi sequedad. Entonces, toda esa materia orgánica se va a descomponer, va a terminar, va a llegar un momento que ya no van a, no va a haber más. Ven que, fíjense, miren cómo están. En esta foto, el vapor de color pardo, que son los vapores de nitroso, y fíjense que ya se está tornando más blanquecino, cómo se va deteriorando, hasta, ¿dónde lo llevamos? Hasta casi sequedad, casi no tiene nada. Fíjense que en este caso estamos usando tubos de seguridad, ¿sí? Los vapores son muy tóxicos y siempre se tiene que hacer bajo campana, y estamos usando manta, es sobre manta, ¿bien? Bueno, una vez que lo llevamos hasta casi sequedad, si está bastante transparente, a ver, vamos a la foto que tenemos al lado, que estamos filtrando. Fíjense los matracitos que están en el medio, en el centro. ¿Ven que están bastante claritos? Bueno, si está así, sirve. Ahora, si están como este que tengo acá, que es el primero que tengo acá en la punta, y todavía le faltaría digerir un poco más. Lo que pasa es que nosotros por falta de tiempo no lo hacíamos. Pero lo ideal es que cuanto más digestión tenga hecha la muestra, mejor lectura voy a tener después, ¿sí? Bien, entonces, una vez que lo tengo hasta casi sequedad, si me pasa esto, que todavía tiene un color muy pardo del nitroso, bueno, tendría que seguir agregando hasta casi sequedad y agrego otra vez nítrico y clorhídrico hasta que llegue un color más blanquecino, ¿bien? Después lo que hago es filtrarlo por sacar algunos residuos para que me quede bien límpido, y ahí lo llevo a un volumen de agua. Ahora vamos a ver un poco el tema de los cálculos. Eso es lo que les mostré recién, es el caso de la hidrólisis ácida, o sea, es una digestión orgánica que se hace con una hidrólisis ácida. En base húmeda sería. Pero después está la hidrólisis en base seca, que son las cenizas, lo que más comúnmente conocen ustedes, lo más sencillo que sería colocar ese pedacito, por ejemplo, de salchicha. A ver, ¿quién me dice qué es lo que tengo que hacerle en base seca o en base húmeda? Y eso se lo va a dar la experiencia. De todas maneras, cuando ustedes ingresen a un laboratorio, ya van a tener las técnicas establecidas, pero el mismo técnico lo va a ir viendo. Lo pueden hacer, la harina también se puede hacer por cenizas en vez de hacer hidrólisis, pero lo van a ir viendo de cómo se disuelve mejor. Si yo a la salchicha, una panceta, una galletita, una papa frita, le quiero medir el sodio y no, por hidrólisis ácida me va a costar un montón, ¿sí? Entonces me va a convenir hacerlo por cenizas. Cuanto más sólido sea, más me va a convenir por cenizas, ¿sí? Entonces, en este caso, se tomó 1 gramo de la muestra, ¿sí? Se carboniza 5 a 6 horas, fíjense el tiempo que lleva. Pero esto es un trabajo previo al uso del equipo, que puede pasar que ustedes cuando salgan a trabajar tengan que hacer todo este tratamiento. De hecho, hay un exalumno del año pasado que está trabajando en un laboratorio que yo trabajaba antes, justo lo tomaron, y él está haciendo este trabajo. Todavía no está yendo a trabajar con el equipo, pero hace todo el tratamiento de las muestras. Piensen que esto lo tiene que hacer en 150 muestras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Carboniza. Y después, una vez que está bien negro, ahí lo puedo llevar a mufla, a 500 grados. ¿Por qué no más temperatura? Bueno, porque después de esa temperatura al sodio, por ejemplo, la termino perdiendo. Entonces no me conviene, ¿sí? Es preferible bajar un poco la temperatura de la mufla y llevar
más horas, en este caso como mínimo 12 horas, ¿sí? Bien, una vez que tengo las cenizas blancas, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque si no están blancas, es muy difícil que se lleguen a solubilizar. Entonces, mi lectura no va a ser la ideal, no va a ser correcta. Y no me va a dar, y no quiere decir que lo que figura en el envase no sea cierto, sino que el procedimiento de la técnica no está bien hecho, ¿sí? Entonces, tienen que ser blancas las cenizas para que sean solubles en agua, ¿sí? Para ayudarla a que se solubilicen, le pongo apenas unas gotitas de nítrico y después las llevo a volumen, a un matraz, a 100 mililitros con agua bidestilada. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros cuando hacemos absorción atómica, sí o sí tenemos que usar agua bidestilada. En la escuela no hacemos con agua destilada porque no tenemos, es muy costoso, solamente tenemos agua destilada, pero ¿qué hacemos? Hacemos toda la calibración y calibramos con el equipo con ese agua. Ahora, yo no puedo nunca hacer los patrones, mi curva de calibración con agua destilada y la muestra con agua bidestilada, porque me va a dar muy mal, porque entonces ahí ¿se entiende? O sea, el agua bidestilada, ¿cuál es la diferencia? Que voy a tener menos concentración de minerales de ese agua que en el agua destilada, porque la estoy destilando 2 veces, ¿sí? Bien, entonces, acá obviamente el tiempo del mechero y la mufla van a depender del material que quiero procesar. Si es un material, por ejemplo, la panceta es mucho más dura, la panceta que compran en la carnicería, que es la gruesa, y esa le va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, vamos acá a los cálculos, que es la parte donde les cuesta mucho. Supongamos que estos son ejercicios que yo les pedí que hagan en sus casas. Supongamos que en la información nutricional del paquete de harinas me dice que tiene una concentración de hierro. Esto es verdad, por ley de sulfato ferroso tienen que tener 30 miligramos por kilo de harina, por kilo. ¿Sí? O sea que 1 kilo es igual a 1000 gramos de muestra. 1000 gramos de muestras me dice el paquete que tiene 30 miligramos de hierro. En 1 gramo de muestra, que es lo que yo voy a tomar eso y voy a agarrar mi balanza y voy a pesarla. Tomo 1 gramo de muestra, obviamente me va a dar 0,03 miligramos de hierro, ¿sí? Ese miligramos de hierro yo lo voy a llevar a 25 mililitros de agua bidestilada, o sea, un matracito de 25. Entonces, el equipo a mí me lee en ppm. Si a mí en ppm, ¿qué significa? Miligramos por cuánto? Por cada litro, por 1 litro. Si yo esos 0,03 miligramos de hierro lo voy a tener en 25 mililitros de solución, ¿sí? Final, en 1000 mililitros, porque va a ser en ppm, ¿cuánto me debería dar el equipo? 1,2 miligramos, o sea, 1,2 ppm me debería dar el equipo para corroborar que lo que dice el envase es cierto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vuelvo para atrás? ¿Vuelvo para atrás? Díganme, ¿sí o no? Igual ahora vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Bien, bueno, vamos bien. Entonces, fíjense cómo partiendo de un dato que yo tengo, una información nutricional que tengo en el paquete, yo puedo hacer un análisis cuantitativo como si fuera un control de calidad externo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? A ese gramo de la muestra lo proceso, hago la digestión, una hidrólisis ácida, le pongo 7 mililitros de nítrico y 4 de clorhídrico por cada gramo, ¿sí? Si voy a pesar 2 gramos, tengo que ponerle el doble, porque cuanto más pesada sea mi muestra, más ácido voy a necesitar para poder digerirla, ¿sí? Bien, entonces,
De esa manera, una vez que procesé la muestra, yo ya puedo ir a cuantificar. Pero para cuantificar, ¿yo qué necesito? Patrones. Necesito armar una curva de calibración como la que están cansados de hacer la curva de calibración, desde el primer día que arrancamos con Excel. Bueno, ahora por suerte la va a hacer el equipo. Para eso, para armar mi curva de calibración, yo tengo que saber la capacidad que tiene el equipo de lecturas. Vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo lees vos? Necesito saber la sensibilidad y la linealidad. ¿Qué es sensibilidad? Me está indicando cuál es la concentración máxima que puedo leer sin saturar al detector. ¿Qué era saturar al detector? Hasta el cansancio dije son las pelotitas de tenis. Bien, si el equipo yo le entrego una concentración muy alta, no va a tener, va a perder su capacidad de lectura y se me va a saturar el detector. Es como que se saturan nuestros ojos, bueno, se va a saturar el detector y no va a poder cuantificar. Entonces yo ese límite lo tengo que conocer. En condiciones recomendadas del equipo voy y me dice la sensibilidad es esta. Entonces, yo sé que ese parámetro es mi máximo de lectura, ¿sí? La linealidad. La linealidad me indica hasta qué concentración se puede realizar una curva de calibración lineal. ¿Qué quiere decir? Es la relación entre la concentración y la señal de absorbancia o intensidad sea proporcional. A ver, que cuando una aumenta, la otra aumenta de manera proporcional. Entonces yo puedo decir, bueno, es una función lineal que cumple con la ley de Lambert-Beer, ¿se acuerdan? Bueno, acá, si es muy alta la concentración, yo pierdo la linealidad y no quiere decir que no la pueda leer, ¿sí? Significa que voy a poder leerla, pero ya no con un tipo de curva lineal, sino no lineal, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Y acá quiero ir despacito porque es donde se adquiere el aprendizaje, en esta parte. Yo tengo dos curvas de calibración, ¿sí? Yo digo que es lineal, por ejemplo, ahora vamos a ver, hasta cierto punto, vos decís, bueno, es proporcional la absorbancia con la concentración. Uy, perdón, bueno, tenía que ser lineal. Y la otra es que vos decís, bueno, pasaste ese umbral de concentración, es lineal, pero ya deja de ser lineal, pero no quiere decir que no lea, porque la sensibilidad es más alta, o sea que yo puedo hacerla, fíjense, se va a ir desviando, no va a ser lineal, no va a ser proporcional la absorbancia con la concentración, ¿sí? Pero puedo hacerla de una manera no lineal, que es lo que no están acostumbrados ustedes a hacer hasta ahora. Hasta ahora siempre fue lineal, ¿sí? Bien. Entonces, eso ahora lo vamos a ver. Con estos datos puedo definir qué tipo de curva voy a realizar. Le voy a informar al equipo si quiero hacer una curva lineal o no, ¿sí? Entonces, y voy a saber cuál va a ser el máximo de patrón, porque hasta ahora, fíjense que yo no les estoy, o sea, ustedes como técnicos químicos van a ser, créanme, van a ser capaces de crear una técnica de trabajo, pero lo van a hacer, lo van a saber hacer, ténganse fe que lo van a poder hacer. ¿Por qué? Si ustedes entienden a dónde tienen que apuntar y a dónde tienen que llegar, ustedes solos van a ser capaces de darle los valores a los patrones y de crear un método de trabajo solitos. Ahora se los voy a enseñar. Entonces, si yo tengo que mi punto máximo de patrón es este, ¿sí? Porque la sensibilidad me lo marca, me decís yo, mi capacidad de lectura llega hasta acá. Bueno, pero resulta que mi linealidad llegó hasta acá. Bien, entonces yo quiere decir que yo puedo seguir trabajando, pero con una curva no lineal y puedo llevarlo hasta ahí. ¿Sí?
Eso no quiere decir que a mí me limite el trabajo, no. Yo lo puedo seguir haciendo. Ahora, ¿qué pasa si yo supero esta barrera? Supongamos, la panceta tiene, no es lo mismo hacer una curva de calibración de sodio en una dieta hiposódica que, por ejemplo, en un zapallo, o que medirle a una papa frita, ¿sí? Olvídense, es altísimo el valor de sodio. Bien, entonces le voy a tener que hacer una dilución a la muestra para que me entre por debajo de la sensibilidad. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Esta parte es muy teórica, yo se los voy a mostrar con ejemplos para que lo puedan entender y que no se ahoguen en el primer intento. Entonces, vamos al caso nuestro. Dijimos, vamos a medir hierro por absorción. ¿Por qué por absorción? Porque tengo lámpara. Y además, ¿quién me sabe decir por qué? Porque si yo tengo una mezcla de gases como acetileno y aire, yo dije que podía hacerlos a todos aquellos elementos que terminaban en el orbital S. ¿Por qué? Porque electrón que se mueve en el orbital S se mueve en una onda determinada. Bueno, esa energía con el acetileno y el aire me alcanza. Ahora, el resto no, necesito acetileno y nitroso. Entonces, cuando yo les pregunte si es lo mismo medir puedo medir a todos los elementos con cualquier tipo de gas, no, no es lo mismo. ¿Sí? Porque todos alcanzan, la mezcla alcanza otra temperatura y otra energía. Entonces, para hacerlo por emisión, si yo no lo hago, si yo no tengo esa mezcla de gases para hacerlo por emisión, bueno, entonces tengo que tener la lámpara. En hierro, en la escuela, tenemos la lámpara, entonces lo hacemos por absorción, ¿sí? Bien, el valor esperado en mi muestra dijimos que era de 1,2, el que habíamos calculado antes. Para corroborar que tengo 30 miligramos de hierro por cada kilo de harina, mi valor que me tiene que dar el equipo para 1 gramo de muestra es de 1,2 ppm. Bien. La sensibilidad en el equipo me dice que es hasta 5 ppm. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quería decir sensibilidad? La capacidad máxima de lectura, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia, ¿eh? Vamos a dibujar acá. Yo sé que la capacidad máxima de lectura, ¿sí? Para armar mis patrones, yo puedo armar patrones hasta 5 ppm. Si mi muestra supera esos 5 ppm, significa que yo tengo que hacer una dilución a la muestra, porque no puedo pasar esa lectura. ¿Sí? Bien. Ahora, yo con este valor ya estoy sabiendo que mi muestra está por debajo de 5 ppm, o sea que no le tengo que hacer una dilución. Vamos bien, o sea que mi factor de dilución, ¿cuál va a ser? ¿Qué era factor de dilución? La dilución que yo le hacía, si es al medio, mi factor de dilución va a ser 2. En este caso, como no tengo factor de dilución, no tengo dilución, el factor de dilución va a ser 1. ¿Por qué? Porque al valor lo va a multiplicar por 1. ¿Sí? Ese valor yo se lo tengo que poner al equipo. Bien. Sensibilidad, ya la dijimos. Linealidad. Ahora tengo que saber, ¿va a ser lineal? ¿Va a ser no lineal? ¿Qué tipo de curva voy a hacer? Bueno, tengo que tomar una decisión. Bueno, ustedes como técnicos, ¿a dónde van? A la linealidad. ¿Hasta dónde es lineal? ¿Hasta 2,5? Bien. ¿Cuál es el valor esperado de mi muestra? 1,2. Entonces, ¿yo puedo hacer una curva lineal? Sí, porque 1,2 está por debajo de 2,5. Entonces, ya defino que el tipo de curva va a ser lineal. ¿Sí? Bien. Ahora, para que ustedes entiendan, yo siempre que voy a hacer una curva de calibración, primero defino la linealidad, si es lineal o no lineal. Entonces, tipo de curva, pongo que tiene que ser lineal. ¿Sí? Ahora,
¿Qué valores le voy a dar al patrón? ¿Cómo sé? Ay, qué desastre escribir con esto, chicos. ¿Qué valores le puedo dar al patrón? Yo puedo decir, los valores se los pueden dar ustedes. Lo ideal es que la muestra, ese 1,2, ese valor de concentración, esté relativamente centrado en la curva. Cuando yo digo centrado en el centro, ¿qué es? En la mitad de la curva. Cuando yo quiero poner algo en el centro, es decir, está en la mitad. Bien, entonces si está en la mitad, mi linealidad es hasta 2,5, o sea, que mi patrón máximo no puede superar los 2,5, si va a ser lineal. ¿Sí? Uy, no, va a ser muy jodido y encima sin mouse. 2,5. Entonces, si yo tengo que lograr que este 1,2 esté centrado, que esté centrado en la curva, ¿sí? Que esté relativamente centrado, ahí tendría que estar el 1,2. Y bueno, a partir de ahí yo ya sé que tengo que darle valores. Está bien, 2,5, le puedo dar 2,5. Esto de qué valor le puedo dar, si pongo 2,5, si pongo 2,2, después lo van a ver ustedes en función del pipeteo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, el estándar 4, si pongo 2,5, pongamos que si este es el máximo, ponemos 2,5, ¿sí? Puedo poner 2,5, puedo poner 2, puedo poner 1,5, ¿sí? Y puedo poner 1, ¿no? Por lo general, mínimo tienen que ser 4 estándar, ¿sí? Entonces, de esta manera me va a quedar relativamente centrado, me da 1,2, está bien, no quiere decir, lo importante es que el valor de mi muestra no me quede por debajo de 1, entre 0 y 1, a eso se refiere, ¿sí? Ahora, también puede dar que esté entre 2 y 2,5. Lo ideal es que no esté muy ni en el extremo superior ni en el extremo inferior. Eso es lo que tratamos de buscar, que entre bien en la curva. Acá empezamos a tener nuevos vocabularios técnicos. Buscar que tu valor de concentración entre en la curva. ¿Bien? Entonces, vos decís, bueno, ahora yo te doy como dato mi patrón inicial y ahora ustedes hagan las cuentas. Con esta formulita que les puse acá, digo, concentración inicial va a ser 1000 ppm, ¿sí? Va a ser más fácil que ustedes escriban, chicos. Volumen final, estoy dándoles matraz de 50 mililitros. Esto es para armar los valores de estándar. Volumen final, 50 mililitros. Concentración final, 1, por ejemplo. ¿Qué volumen inicial tengo que pipetear del patrón de 1000 ppm para llevarlo a un valor de 1 ppm? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volumen inicial, ¿a qué va a ser igual? A 50 por la concentración, que es 1 ppm, el primero, dividido 1000. ¿Sí? Ahora, eso le da un valor recontra chiquitito. Esto lo cancelo acá y acá. Y me da 5 dividido 100, o sea que me da 0,05. 0,05 mililitros. ¿A qué es igual? A 50 microlitros. ¿Por qué? Ustedes el año pasado usaron micropipetas automáticas, ¿no? ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? A ver. Para un poco. ¿Bien? ¿Sí? Bien. ¿Entendieron este cálculo? ¿Para qué hice esto? Para calcular
la cantidad de volumen que yo tengo que pipetear del patrón de 1000 ppm para armar un patrón de 1 ppm, el estándar 1. ST es estándar 1, ¿sí? Y el valor que me da es que tengo que pipetear 50 microlitros. Ahora, a números prácticos, si yo digo que este valor me da 0,05 mililitros y para pasarlo, ay, ¿cómo cuesta esto? Para pasarlo a microlitros, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 1000. Bueno, chicos, ustedes cuando salgan a trabajar, estos calculitos tienen que ser una cosa rápida. No puede ser una hoja, tamaño oficio, calculadora, me siento, me tomo un cafecito y lo hago. No, esto es así, 1, 2, 3 ya. Entonces, el 1, 2, 3 ya, yo digo, si acá divido por 1000 y acá multiplico por 1000, y bueno, ni divido ni multiplico. Entonces me queda 50 por 1 son 50 microlitros. ¿Se acuerdan la mu griega? Bueno, esto es lo que yo tengo que pipetear para el estándar de 1 ppm. ¿Sí? 50 microlitros. Ahí salió. Entonces, lo mismo voy a hacer ahora para el de 1,5. Entonces, ¿qué me va a quedar? 50 multiplicado por 1,5. ¿Cuánto me da? Por 1,5. ¿Sí? Después el otro, tengo que hacer 50 multiplicado por 2. O sea que, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 0,75 me daría acá. 5, sí, 0,75. O sea que acá tendría 75 microlitros. Ay, perdón, voy a borrar un poquito acá. ¿Vienen bien con esto? ¿O voy muy rápido? 75 microlitros. En este, si es 50 por 2, va a ser 100. 100 microlitros. Y en el de abajo me va a quedar 125. Sí, ¿no? Si me equivoqué en las cuentas, así mentalmente me lo dicen. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿me quedan números lindos como para pipetear? Sí, me queda bárbaro. O sea que, ¿me puedo quedar con estos valores de concentración de patrones? Sí. Ahora, si me hubiese quedado acá 72 microlitros, y bueno, no es que no lo voy a poder pipetear, pero que me quede 51 microlitros y no, voy a tener que empezar a modificar esto, ¿sí? Por eso que el valor que ustedes le pueden dar al patrón y va a depender de la practicidad que ustedes tengan para poder pipetear. Y de eso ¿qué va a depender? Y del volumen final y de la concentración inicial que ustedes tengan. Por lo general, todos los patrones de absorción atómica que son importados son de 1000 ppm. Hay más también, Si puede pasarse que ustedes tienen que hacer concentraciones más altas por alguna otra razón, pero no en este caso, no para absorción atómica, para otros casos puede que vengan más grandes, más cantidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Pueden usar, por ejemplo, en vez de venir de 1000 ppm, que vengan de 5000 ppm. ¿Y qué va a pasar? Que tengan que pipetear menos. A la hora de comprar, siempre conviene comprar de 1000. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes salgan a trabajar,
también van a tener que estar en su sector de trabajo y te va a decir tu jefe, escúchame, tengo que hacer el pedido de compras, ¿qué compro? Y bueno, comprame esto, ¿y a qué proveedor? Y eso lo vas a sugerir vos, porque sos vos el que estás trabajando. Entonces, ahí van a tener que definir, decir, no, mira, a ver, comprame el de 1000 o de 5000. Si compras de 5000 ppm, te va a servir, pero va a ser mucho más costoso. Pero te va a durar más. ¿Por qué? Porque vas a tener que pipetear menos, porque en vez de pipetear 50, vas a pipetear mucho menos, ¿sí? Pero ojo también a la hora de la practicidad para trabajar, cuanto menos tenés micropipetas mucho más chiquitas, cuanto menos sea el volumen, más difícil es pipetear, ¿sí? Entonces también les trato de enseñar, dentro de la experiencia que tuve, es las modalidades de trabajo, ¿bien? Hasta acá de lo que hicimos, ¿se entendió algo? Díganme que sí, o no, ¿sí? Hay dos solos que me contestaron. El resto, ¿dónde están? Haciendo los cálculos ya se me fueron. ¿Sí? Bien. Bueno. Creo que sí, bueno, está bien. Igual ahora quédense tranquilos que yo me voy a asegurar de que hayan entendido porque les voy a dar otro ejercicio. ¿Sí? Vamos, el último. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Tomamos decisiones. ¿Tengo que diluir la muestra, sí o no? ¿En función de qué? De la sensibilidad. ¿Hasta qué capacidad tiene mi equipo para trabajar? ¿Hasta 5 ppm? Listo. ¿Puedo? Bien. ¿Diluyo? No. Linealidad, ¿qué hago? ¿Curva lineal, no lineal? Bueno, lineal, ¿por qué? Porque es hasta 2,5. Mi muestra es 1,2, me va bárbaro. ¿Sí? Bien. Curva de calibración. ¿Y qué tipo de patrones voy a preparar? Y bueno, ¿dónde está mi muestra? 1,2, bueno, en función de eso trato de que esté lo más centrada en la curva y ahí le empiezo a poner valores a mi patrón. Ahora, le puse valores a mi patrón, hago los cálculos, me da bien, tengo el volumen práctico, ¿es operativo ese volumen para pipetear? Sí, bárbaro, con micropipetas automáticos 50, 75, 100 entran re bien, ¿sí? Bien, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a medir sodio por emisión a un valor más alto. Supongamos que el valor esperado ahora es de 500 ppm. Bien, es un montón, es altísimo. Miren esto, lo que es el sodio. La sensibilidad, o sea, la capacidad de lectura es de 45 ppm del equipo. 45, nada más. O sea que el valor máximo de lectura que yo tengo para leer, más allá de que sea lineal o no lineal, el valor máximo para leer va a ser 45. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de cuánto es mi muestra? De 500. ¿Y qué hago? ¿Puedo leer esa muestra si mi capacidad máxima es 45? Una dilución, bien. ¿Cómo sé qué tipo de dilución tengo que hacer? Bueno, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es muy sencilla, es lógica. Si yo tengo 500 y tengo que llegar a 45 o por debajo de 45, ¿sí? Lo que me tengo que preguntar es, ¿por cuántas veces tengo que dividir a 500 para llegar a 45? Esa pregunta sola se tienen que hacer. Más de 1 en 10. Bueno, sí, si lo divido por 10 me da 50, bien, 11. Y, a ver, busquen también una dilución coherente. Una dilusión, a ver, se buscan ustedes, a ver, si hacen una dilución, ahora porque les di un valor cualquiera, pero si hacen una dilución 1 en 20, ¿en cuánto les queda? En 25, es muy bajo, no, una dilución 1 en 20, no, 1 en 12, busquen números, igual acá les puse cualquier número, busquen números como que le quede algo redondo, a ver, hagan 500 dividido 12, ¿cuánto da?
No, 40 entonces dale, 1 en 15 queda 3, perfecto, hagamos en 15, ¿sí? 1 en 15, ¿cuánto da? 30. ¿30? Perfecto. 33,3. Te quedan 33,3. Bueno, no importa, perfecto. ¿Cuánto me tiene que dar la muestra a mí si hago 1 en 15? 33,3. Eso es el valor que me tiene que dar el equipo. Pero ojo, ojo, ¿cuál es el factor de dilución? ¿Cuál es el factor de dilución acá? ¿Por cuánto? Para que me dé 33,33. 15. 1 en 15 no. 15 es el factor de dilución. ¿Por qué? Porque yo se lo tengo que colocar al equipo, ¿sí? Se lo coloco al equipo y el equipo ¿qué va a hacer? En vez de darme el 33,3 me va a decir, bueno, a ese 33,3 te lo voy a multiplicar por 15 y te voy a dar la concentración real, que va a ser 500. Entonces el valor esperado en mi equipo tiene que ser 500. ¿Por qué? Porque yo le puse el factor de dilución, pero mi muestra va a estar diluida. Entonces yo ya ahí, fíjense qué dato importante, lo importante que es conocer la sensibilidad del equipo. Si yo sé que es 45 y no puedo, primero ya sé a qué dilución le tengo que hacer a mi muestra. Paso 1. Paso 2. ¿Qué tipo de curva voy a hacer? Me dice que la linealidad es hasta 0,5 ppm. 0,5 ppm, créanme, porque emite mucha luz el sodio. 0,5. Voy a hacer una función lineal. Si tengo que hacer una función lineal, tengo que llevarlo por debajo de 0,5. O sea que voy a tener que a esa muestra diluirla por debajo para que me dé la concentración por debajo de 0,5. O sea, tengo que hacer una dilución alta. Piensen en algo, cuanto más diluciones hacen, más error cometen. Entonces, ¿me conviene hacer una función lineal? No, bien. Entonces acá ya tengo otro dato importante. ¿Cómo va a ser mi curva de calibración? No lineal. Porque mi capacidad máxima de lectura es hasta 45, o sea que yo puedo ir hasta 45, pero la linealidad no me lo permite, entonces tiene que ser una curva no lineal, porque no puedo ir con ese valor tan bajo a hacer una función lineal. Distinto es, ya les digo, si hacen una dieta hiposódica y quieren medirle la cantidad de sodio a un zapallo, y bueno, ahí sí pueden hacer una función lineal, pero acá no. Uy, para escribir esto es un curso lineal. Entonces, no lineal. Bien. Ahora, ya sé de qué tipo va a ser mi curva. Entonces, borro acá. Esto lo borro. Listo, borré. ¿Qué me queda ahora? Definir quiénes van a ser mis patrones. Perdón. Los patrones, ¿quiénes van a ser? ¿De qué valores van a ser esos patrones? ¿Sí? Yo sé que mi patrón puede ir hasta 45. Para mejorar, para mejorar mi lectura, les recomiendo que hagan valores redondos, por ejemplo, 40, hasta 40, ¿sí? Y hagan 10, 20, 30 y 40. Quiero borrar esto porque no me gusta cómo quedó. ¿Sí? Entonces, yo digo que vayan haciendo las cuentas ustedes, tienen que preparar patrones de 10, 20, 30, 40 ppm, ¿por qué? Porque el valor de mi muestra, ¿por dónde va a estar? El diluido por 33,33, ¿no es cierto? O sea que va a entrar perfecto adentro de mi curva, ¿sí? Entonces, esto iba a ser de este tipo,
pero ¿hasta dónde? Hasta 40. Entonces, yo iba a tener mi muestra de 33,33, esta era la muestra, podía estar centrada en la curva, va bien. Entonces, ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿qué volumen tengo que pipetear para armar con patrones con un volumen final de 50, una concentración inicial de cuánto? La primera, el estándar 1, de 10, ¿sí? De 10 ppm, dividido 1000 ppm, que era, bueno, acá ya puedo cancelarme, ¿sí? Entonces me queda 0,5. 0,5 mililitros que ustedes, siempre y cuando tengan micropipetas automáticas, trabajen con micropipetas automáticas. Hay micropipetas automáticas hasta 15 mililitros. Vos decís, ¿para qué 15 mililitros? Bueno, pero tiene mucho más precisión, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pipetear 0,5 mililitros, me conviene usar una micropipeta automática, y si la tengo que pasar, lo mismo que antes, si la tengo que pasar a microlitros, lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, en ese caso, si tengo que multiplicar por 1000, ¿sí? Ni divido ni multiplico. Para hacer los cálculos rápido mentalmente, ni divido ni multiplico. Entonces, ¿qué me queda? 50 por 10, ¿a qué es igual? A 500. Entonces, yo ya sé que para preparar un patrón de 10 ppm, tengo que pipetear 500 microlitros, ¿sí? Entonces, el patrón 1, ¿de cuánto va a ser? De 10 ppm. ¿Sí? El patrón 2 de 20. Entonces, el patrón 2, ¿cuánto voy a tener que pipetear? Tenemos 20, el doble. ¿1 mililitro? ¿1000 microlitros? ¿Qué me dicen? Los veo concentrados, están sacando las cuentas. ¿Están por ahí todavía? 1000, claro. 1000 ppm, 1000 microlitros. El patrón 3 de 30, ¿cuánto voy a tener que pipetear? 1500. Y así sucesivamente. El de patrón 4, 2000. ¿Sí? Bien, ustedes me pueden decir, sí, pero yo puedo pipetear con la pipeta. Sí, pero no estamos haciendo patrones. Pipeteen con micropipetas. Siempre que salgan a trabajar, tengan una micropipeta. Hoy por hoy se usa todo micropipeta. ¿Mm? ¿Sí? Y es importante que si ustedes van a trabajar, el año pasado usaron micropipetas automáticas, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen? ¿Usaron micropipetas el año pasado? Bien, entonces, vieron que hay algo que se llama TIPS, T-I-P-S. Bien, esos TIPS no son descartables, son lavables, se van agotando con el tiempo. Pero es importante que en este caso que usamos patrón y todo sale de el mismo patrón, ¿sí? Todo sale del patrón de 1000 ppm. Primer dato fundamental. No voy a meter la micropipeta adentro del patrón, porque todos los patrones son billete verde, chicos, precio importado. Entonces, si yo lo veo con una micropipeta dentro de un patrón, los van a matar, ¿sí? No es que los van a matar, a ver, es una forma de decir, porque es muy caro. Entonces,
Tienen que aprender a tener un poco de criterio, hay que trabajar con criterio. Entonces, si yo sé que tengo que trasvasarlo a otro recipiente, ahora, cuando yo tengo una botella, por ejemplo, yo, háganme la cuenta de cuánto van a tener, qué volumen van a tener que usar en total. Tenían 500, tenían 1000, 1500 y 2000. ¿Qué volumen en total tienen para usar? Tenían 2000, 4000, 5 mililitros, ¿estoy bien? Bien, 5 mililitros, bien. Ustedes tienen la botellita acá del patrón a billete verde. Tienen que trasvasarlo a un vaso. ¿Lo van a pasar a un vaso de precipitado de 1 litro? No, porque para poder pipetear eso, van a tener que llevar el vaso, lo van a tener que poner por la mitad. ¿Y qué van a hacer? Van a pipetear 5 mililitros y todo esto que les quedó acá, ¿qué van a hacer después? ¿Lo van a tirar a la basura? No, lo van a poner adentro del tacho del anterior, del estándar. Esto, una vez que yo lo trasvasé, esto no lo puedo hacer más. Esto no puede volver para acá. Entonces, tengo que trabajar con criterio. Entonces, ustedes, como técnicos químicos, que van a ser muy buenos y que con todo esto que está pasando en el mundo, van a tener que aprender a trabajar con criterio, ¿sí? Se van a necesitar muchos técnicos químicos porque ahora vamos a tener que volver a la industria nacional, ¿sí? Eh, bueno, por todos los datos que conocemos, la economía cambió, las puertas de las fronteras van a estar cerradas y yo creo que nos vamos este, a empezar a transformar todo de nuevo. Entonces vamos, quien te dice, tengo esperanzas que esta industria avance y ustedes van a tener mucho trabajo. ¿Qué va a pasar? Esto no lo van a poder hacer. Van a tener que pipetear poquita cantidad y si pipeteo poquito, ¿voy a tener un vaso de 1 litro? No, voy a tener que buscar un recipiente chiquitito, o sea, de los vasitos, el vasito chiquito de 10 o de 50, ¿sí? Y ahí sí voy a poder poner, si tengo que pipetear 5, bueno, pondré, trabajar con criterio es no poner no más de 10 mililitros. ¿Se entiende? Eso también, a la hora de estar a prueba en un trabajo, son las primeras cosas que se observan en un técnico químico. ¿Tiene idea de lo que está haciendo? ¿Sí? Ahí en estas pavadas son como ustedes se ganan el puesto, chicos, es importante. ¿Sí? ¿Entendió lo que quise decir? ¿Se entendió lo que quise decir? ¿La hinchapelota de Claudia? ¿Sí o no? Ah, bueno, bien. Entonces, con esto van a poder hacer los ejercicios. Acá les muestro dos tipos de curvas. Fíjense que el equipo es muy botonazo. Si ustedes trabajan mal, las curvas salen mal. Los puntitos así tan lindos como los ven, no salen muy bien, que digamos, ¿sí? Van a salir uno arriba, otro abajo. El coeficiente de correlación, fíjense que acá me indica el coeficiente de correlación, ¿lo ven? Ahí me está diciendo, si están con el celular, amplíen la pantalla, 0,997, ¿sí? Acá también me está indicando el coeficiente de correlación, porque pues, está muy bien hecho, por eso le saqué las fotos. Si vieran, había otras que son un desastre, no saben cómo quedan. El coeficiente de correlación se va para cualquier lado. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que ustedes sepan que 3 puntos no puedo tomar. O sea, 3 patrones solos no puedo hacer. ¿Por qué? Porque me equivoqué en uno y lo tengo que descartar y con los otros 2 puntos formo una recta. Siempre piensen que con una función lineal, 2 puntos forman una recta. Entonces, si tengo que sacar uno, y ya está, no me sirve. Porque no sé con cuál de los dos, cuál de los tres me quedo. Si yo tengo este ahí, y este supongamos que me equivoqué y lo tengo acá.
y yo digo, ay, pero este lo saco, sin saber. Supongamos que esto que tengo acá lo tacho, supongamos que no lo tengo. Tengo estos tres. Y yo qué sé. ¿Y si la curva pasa por acá? ¿Tomo esos dos? ¿Se entiende? No sé cuál. O si tomo estos dos, ¿cuál de los dos puntos tomo? ¿Esto o esto? Entonces, con 3 puntos no puedo saber, porque los que me quedan son dos, y con 2 puntos forman una línea recta. Y eso no es encontrar el error. El coeficiente de correlación me va a dar 1 seguro. Y con las curvas no lineales, 3 puntos forman una curva. Entonces, tienen que ser mínimo, porque 3 puntos me forman una curva. Mínimo tienen que ser 4 para poderlo encontrarlo. ¿Sí? Bien. ¿Sirvió esta clase para los ejercicios que tienen que hacer? De todas maneras, me preguntan todas las dudas que tengan. A mí me es más cómodo que me pregunten en forma privada por los mensajitos de Classroom. Ahí yo les contesto enseguida. ¿Sí? No, de nada. Gracias a ustedes por el aguante, que me tienen un aguante. Bueno, les voy a dar para que descansen. Esta semana, esta clase se las voy a pasar grabada, voy a tratar de obtenerla por YouTube, así se las vuelvo a pasar. Esta semana quiero que me terminen el otro trabajo, que era para el 29, ¿sí? Y la semana que viene ya pueden entregar esta enseguida. O si quieren hacer este, que ahora ya lo tienen fresquito y se lo quieren sacar de encima, bueno, hagan este. Pero sí, de absorción atómica. Así los dejo un poco tranquilos. Yo la semana que viene voy a explicarles cómo se hace una curva de calibración con agregado de patrón, porque a veces, estas son dos tipos, bueno, les voy a enseñar una más, ¿sí? Es con agregado de patrón, que eso no lo vieron nunca, ¿bien? Así que vamos a verlo la semana que viene. Esa va a ser una clase cortita y quiero que lo sepan. No les voy a dar ejercitación sobre eso, pero sí para que lo tengan en cuenta. Y ya la segunda semana de junio, yo creo que ahí voy a poner algún multiple choice como hice la primera vez. ¿Qué les parece? Como para ver cómo vamos, qué aprendieron de todo esto. ¿Mm? ¿Les parece bien un multiple choice? La vez pasada les había gustado. Es ponerse a prueba, ¿eh? ¿Sí? Bueno, dale. Bueno, les mando un beso enorme, chicos. Los extraño un montón. Nos vamos a estar viendo la semana que viene y gracias por estar. Se los extrañaba que la semana pasada no tuve, sí, no tuve señal. Buenísimo. Un beso enorme, los quiero. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chicos. Escúchame, profe. Sí, Pasa que yo te quería tipo charlar de algo que estaba pensando. sí, pero espérame que corto la grabación y hablamos. Espérame. Ok, Está medio lento, ahí está. Ahora corto, espera. dale.